que debemos resaltar. Mantenemos el ritmo de vacunaciones en el que nos habíamos propuesto, por lo que se refiere a nuestras capacidades siguen siendo muy positivas, muy elevadas, y nos estamos acercando a las 100.000 dosis que se producirán pues a lo largo del día de hoy o de mañana, porque el dato que yo tengo en este momento, que suele ser muy certero, es 98.154 dosis y 40.346 personas que ya están vacunadas por completo. En proporción a nuestra población sigue siendo una cantidad pequeña, 40.000 personas de 2.200.000, pero es un número redondo que tiene, de alguna manera, por lo menos yo lo digo así, aunque sea quizá una expresión personal, esperanzador, porque avanzamos, ¿no? Son cifras que nos permiten pensar que nuestros objetivos de vacunación van a cumplirse si los suministros y la recepción de las vacunas en las dosis adecuadas sigue como hasta ahora, manteniéndose en los límites que esperábamos. Eso es quizá la noticia con la que pensaba hablar primero de las medidas que hemos adoptado, pero me ha llevado mi propio relato a esto y me alegro de haber empezado por ahí. Medidas, niveles, los niveles en que se encuentra cada una de las islas, como ustedes saben, son relativamente automáticos. En función de un conjunto de indicadores se suben o se bajan los niveles en que se encuentran las distintas islas y el régimen de medidas que se les aplica. Digo que son relativamente automáticos porque, como también he explicado en otras ocasiones, el gobierno modula, atempera las decisiones en función de otras circunstancias, como hemos hecho hoy. Las islas siguen todas en el mismo nivel, salvo la isla de Tenerife, que reúne las características que técnicamente permiten asignarle el nivel 1, pero esto lo hace la Dirección de Salud Pública mediante el sistema que hemos llamado de semáforos, entre comillas y de verdad, porque así lo publicamos. Gran Canaria, por tanto, sigue en el nivel 3, Fuerteventura sigue en el 2, Lanzarote sigue en el 4, La Palma y La Gomera en el 1 y el Hierro en el 2, porque como saben en el Hierro cualquier pequeño número produce inmediatamente una variación en la situación de la isla, ¿no? Aunque todas las islas mejoran, me gustaría enseñarles las gráficas, las estaba buscando, todas las islas mejoran, sin embargo no mejoran lo suficiente como para que el gobierno y la Dirección de Salud Pública modifique su nivel, salvo en el caso de Tenerife. Pero esta información es preciso completarla enseguida. Casi diría que antes que esa información hay que tener presente que el gobierno ha adoptado hoy, a propuesta de la Consejería de Sanidad y tras un debate como siempre lo hacemos, detallado, medidas extraordinarias con motivo de las fiestas o de las jornadas de carnaval, que estarán en vigor desde las 00 horas del día 12 hasta las 00 horas del día 22, el día 12 que es mañana, ¿no? Estas medidas, voy a tratar de resumirlas, tienen que ver con el número de personas que pueden reunirse, con el toque de queda, las limitaciones, con los límites en la hostelería, los límites por mesa y el tipo de consumo, con esta medida realmente es el control de los movimientos en las islas que tienen restricción, el control de las entradas y salidas, control en los puertos y aeropuertos, con el aforo en los medios de transporte y con la realización de fiestas y verbenas y eventos populares. En este grupo de medidas, en estos distintos grupos de medidas, les relato las más importantes, luego contesto con mucho gusto y si me es posible sus preguntas, y en todo caso el boletín oficial y nuestras webs las publicarán con detalle. Hemos tenido en cuenta que aunque hay municipios que no, en donde el día de carnaval martes no es festivo, casi en la mitad de los municipios, en cerca de 40 de nuestros 88 municipios el martes es festivo,
en algunos municipios especialmente populosos, y por lo tanto el gobierno tiene el deber de tener presente que en esos municipios, también en los otros, y en el fin de semana inmediato y en el fin de semana posterior, pues pueden producirse concentraciones de personas en lugares públicos o privados que impliquen una mayor posibilidad de contagio, ¿no? Y por eso quiere hacerlo frente de modo preventivo. Intento resumirlo. Sobre el número de personas que pueden reunirse, siempre exceptuando que se trate de convivientes, en los niveles de alerta 1 y 2 se establece un máximo de 6 personas, en el nivel 3 de 4 personas y en el nivel 4 de 2 personas. Este es un límite, estos son unos límites que, como digo, se superponen a las reglas generales y se aplican durante estos días de carnavales. La libertad de circulación de las personas en horario nocturno, lo que llamamos toque de queda, en todos los niveles de alerta, cualquiera que sean los niveles de alerta, se establecen desde las 22:00, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, cualquiera que sea el nivel de alerta. En cualquier caso, como saben, esta limitación no afecta a las medidas, a las actividades que están excluidas y que pueden desarrollarse. En el caso de la hostelería, restauración, terrazas, bares, cafeterías, el acuerdo del gobierno es que en los niveles 1 y 2 el número máximo de personas por mesa es de 6 personas, 4 en el nivel 3 y 2 en el nivel 4. Es decir, números parecidos a los que decíamos antes de personas que pueden estar juntas. Vuelve a establecerse la prohibición del consumo en barra, se prohíbe el servicio de bebidas a personas que no estén sentadas y se prohíben las situaciones de aglomeración. Si ustedes, como es seguro, han ido viendo cuáles son las medidas que a lo largo de estos últimos meses, casi un año ya, hemos ido estableciendo, verán que estas medidas se parecen mucho, que no son iguales, a las que establecimos durante el periodo navideño. Son medidas más restrictivas que las que teníamos establecido, y también con referencia a las actividades de hostelería, restauración, bares, cafeterías, se establece un horario de cierre que será de las 22 horas en las islas que tengan nivel 1 y 2 y también en las islas de nivel 3 y las 18 horas en las islas con nivel 4. Se ordena a los servicios competentes que se intensifiquen los controles en las islas que tienen restricciones de movimiento, y el aforo del transporte público regular se establece en el 50%. Y no estarán permitidas las fiestas, verbenas y eventos populares, y también actos y celebraciones parecidos a fiestas o a verbenas que inciten a la reunión de personas sin control de su número o dificulten el cumplimiento de las medidas preventivas generales. Esto es por lo que se refiere, como digo, a sanidad, es decir, en materia sanitaria, la vacunación parece que progresa en los términos que les dije, y en cuanto a los niveles de las islas y a las medidas, esto es lo que me parece más importante para resumir. Todos estos meses hablo siempre de sanidad y acto seguido de economía. El tema más importante de economía que hoy hemos tratado es la preparación, el estudio previo del formato y las características del sistema de ayuda a las empresas que el gobierno viene anunciando. Yo recuerdo que lo dije en la última rueda de prensa del año pasado, dije que antes de fin de enero el gobierno lo haría, lo hicieron el presidente y el vicepresidente, la concreción de las medidas. Después se ha publicado un decreto ley de medidas fiscales y estamos preparando una norma, ya veremos cuál es exactamente, que esperamos aprobar antes de fin de este mes, que permita poner en marcha
la atribución de medidas hasta de 85 millones de euros como mínimo. En algún momento hemos pensado en la posibilidad de llegar a los 100 millones y que tratamos de que estos fondos procedan de los fondos europeos, porque las normas legales que rigen la distribución de los fondos europeos son más flexibles que las normas generales, y esto nos permitiría tener más flexibilidad y llegar de manera más inmediata, llegar más pronto, de forma más directa a los beneficiarios, que deben ser en principio pymes y autónomos, y además pymes y autónomos que podamos identificar como especialmente perjudicados, dañados por las medidas que a lo largo de este año ha adoptado el Gobierno. Las medidas que hemos ido adoptando de cierre de actividades, de limitación de horarios, de limitación de aforos, han impactado más en unas empresas que en otras, y por lo tanto queremos estar seguros de que llegamos a esas empresas y de que llegamos pronto y llegamos bien. Ustedes saben que en nuestro país y también en Canarias el régimen general de distribución y de atribución de subvenciones es muy estricto, muy severo. Entonces, sin pérdida de esas exigencias, vamos a intentar, no diré que sortearlas, pero sí cumplirlas de manera que permita la norma llegar lo antes posible, especialmente, como digo, pymes que generan empleo y también trabajadores autónomos. Aparte, en otro momento posterior y mediante otro mecanismo, se establecerá el sistema de ayuda para el pago del IBI a las empresas alojativas. Estos son los temas, los pasos así en general. Ustedes me preguntarán después lo que consideren conveniente. El otro asunto que nos ocupa semana tras semana, por no decir todos los días, lo hemos debatido en el Parlamento en esta semana que termina, es la inmigración. El Gobierno sigue con el mismo interés y la misma preocupación la evolución del fenómeno migratorio. En el mes de enero el número de migrantes que ha venido ha seguido siendo elevado. Se ha producido la puesta en funcionamiento de algunos de los alojamientos que el Gobierno de la Nación había previsto, pero en cualquier caso esto, tanto una cosa como la otra, como la situación general, obligan al Gobierno a considerar que la atención al fenómeno migratorio y la reclamación al Gobierno de la Nación de un plan de actuaciones más adecuado y más suficiente que el que viene haciendo hasta ahora sigue siendo objetivo del Gobierno de Canarias y de su presidente. Me refiero al presidente en primera persona, no solo porque han podido percibir los ciudadanos de Canarias su compromiso y su preocupación por la materia migratoria, pero me refiero además porque el presidente tiene dos actuaciones concretas próximas que yo quisiera reseñar. El día 19 de este mes, que es la semana que viene, el viernes, 11, 18, viernes de la semana que viene, el presidente comparecerá en el Senado y tiene el propósito de aprovechar esta comparecencia para hablar básicamente de inmigración. Tenemos también otros problemas, los problemas económicos, el impacto de la pandemia en el turismo, pero el presidente Torres querrá que el Senado escuche la preocupación de Canarias y el deseo de Canarias, que la voz de Canarias en el Senado se aplique a hablar de la inmigración. Y unos pocos días después, el día 1 de marzo, comparece el presidente Torres ante una comisión del Parlamento Europeo, la Comisión de Derechos Civiles y de Justicia y Asuntos de Interior. Esto ocurrirá el día 1 de marzo a petición propia. Es una iniciativa que el presidente y el gobierno, pero que singulariza al presidente, también pretende hablar precisamente en Bruselas, en el corazón de la maquinaria política y administrativa europea, del impacto que está produciendo en Canarias la inmigración y de nuestro deseo de que se adopten medidas que, como digo, sean más intensas, más adecuadas que las que vienen desarrollándose hasta este momento. Estos son los temas generales que suelen ser los más importantes. Luego me voy a referir rápidamente a algunos otros asuntos más
de trámite, que son expedientes que se culminan con acuerdo del Consejo de Gobierno. Ustedes tienen una nota con detalles sobre la vacunación y otra nota sobre la evolución de la enfermedad, y me parece que también tienen una nota que detalla esto a lo que me he referido de las medidas de carnavales, de las restricciones que aplicaremos en carnavales. Aparte de esto, algunas cosas más que las señalo en términos generales. Se ha aprobado el plan de gestión del riesgo de inundación en La Palma. Aparte de la importancia intrínseca que tiene la aprobación de este plan, que disponer del plan es positivo, aparte de esto es importante también porque había un requerimiento de las autoridades europeas y del Tribunal de Justicia para que se cumplieran las exigencias de las directivas europeas en materia de confección de estos planes, que llevaban varios años de retraso. Finalmente se ha aprobado hoy. Se ha aprobado un gasto de 2,5 millones para seguridad y vigilancia del CHUIMI, del Complejo Hospitalario Materno Insular de Gran Canaria. El consejero de Sanidad ha informado al Gobierno del gasto en medicamentos, sabe que lo hacemos cada mes, y en esa cifra en la que nos movemos, 49 millones de euros nos hemos gastado en sanidad en enero. Me parece que en diciembre fueron 50 y pico, no lo puedo mirar y luego se lo digo, un poquito menos, pero en fin, estos entre 49 y 50 millones mensuales en medicamentos que gastamos los contribuyentes canarios. Se ha acordado autorizar o permitir, en fin, aceptar una solicitud de 2 cabildos insulares sobre el FEDECAN, sobre el plazo de ejecución y justificación. Tenían que haberlo justificado en unos plazos, tendrían que haberlo justificado en unos plazos determinados. Son fondos del ejercicio 2019 y se ha prorrogado 2 años más. Y después se ha preparado un reglamento y se ha enviado al Consejo Consultivo que desarrolla la Ley de Servicios Sociales. La Ley de Servicios Sociales tiene una organización compleja de órganos colegiados, hay una serie de órganos de participación de otras administraciones y de organizaciones no gubernamentales que necesitaban ser reglamentados para ponerlo en marcha, todo ese dispositivo. Lo hemos aprobado hoy. Hemos aprobado el proyecto que se envía al Consejo Consultivo de Canarias, y finalmente de esta listita se ha aprobado una modificación de crédito de casi 250.000 euros para hacer convenios con los cabildos en materia de discapacidad y dependencia. Y ahora esto expuesto en términos generales, con objeto precisamente de ganar tiempo para contestar a las preguntas que a ustedes les parezca bien formular. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Está entendido? Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrea, de la provincia. Quería preguntarle sobre 3 asuntos. El primero de ellos, sobre el tema sanitario y tema de las medidas, si nos podía concretar cuándo Tenerife pasa a ese nivel 1 y si el acercamiento del martes de Carnaval ha impedido que Gran Canaria baje de nivel. Eso por un lado. En cuanto al tema de la migración, me gustaría preguntarle, se ha hablado de que socios del Gobierno se están planteando salir a la calle apoyados por la sociedad civil a pedir derivaciones. No sé si comentó que Torres va a plantearlo en el Senado y además en Europa. No sé si esto, si no tiene una reacción por parte del Estado o por parte de Europa, si se plantean tomar medidas más duras o reclamar de otra manera esas derivaciones o esas medidas. Y por último, preguntarle sobre el FEDECAN. Los ayuntamientos han negado a ceder esos 80 millones, a desviarlos para esas ayudas a los sectores más afectados por el COVID. No sé si esto pone en peligro de alguna manera los planes del Ejecutivo para esas ayudas y si plantean seguir negociando con la FECAM y con la FECAI. Contesto por el orden en el que usted ha formulado las preguntas, Andrea. En relación con Tenerife, el momento exacto es en cuanto a la Consejería de Sanidad, el Servicio de Salud Pública lo publique en la web. Los acuerdos de gobierno que hemos ido tomando establecieron un sistema de indicadores que, como digo, no es exactamente automático, pero que permite objetivar las decisiones. No es cuando diga Salud Pública ni es cuando diga el Gobierno. Yo creo que eso ocurrirá a lo largo del día de hoy.
esa bajada de nivel, ¿no? Que tiene efectos en una gran cantidad de actividades, porque yo me he referido a las medidas de carnaval, que son unas medidas que tienen que ver con unas actividades concretas, pero si se acuerdan, y yo además sé que usted lo ha visto, ese cuadro que tenemos publicado en horizontal con colores, que tiene que ver con la actividad deportiva, con los museos, con la actividad laboral, también con las actividades, con el culto, las ceremonias mortuorias, todas esas actividades en Tenerife ahora tienen menos restricciones. Hay muchos aforos que también bajan, ¿no? Es una larga lista muy prolija y muy detallada. Eso baja a nivel 1. ¿Cuándo? Pregunta usted. Cuando la web lo publique, que será, pues si no ha sido ya en este momento que yo hablo, que yo no lo creo, porque normalmente el consejero de Sanidad lo cuenta al gobierno y porque ese dato también influye en qué situación está cada isla para las medidas que hemos adoptado del carnaval. Así que ¿cuándo? De inmediato, en cuanto Salud Pública lo publique. En Gran Canaria son cosas distintas, las medidas de carnaval y el nivel de cada isla. En Gran Canaria no es el carnaval el que ha impedido la modificación del nivel, sino que todavía no se han consolidado las tendencias que, aunque mejoran, necesitan establecerse durante un tiempo determinado, de modo que no interrumpamos con una decisión que pudiera ser quizá demasiado precoz o anticipada o prematura, la palabra que queramos, ustedes la manejan mejor que yo, ponga en peligro la consolidación de esa tendencia a la mejoría. Como eso todavía en Gran Canaria no ha ocurrido, la Consejería, y a propuesta de la Consejería, el Gobierno cree que no hay por qué modificar las reglas generales. Según las reglas generales, Gran Canaria debe seguir en el nivel 2. Además hemos puesto las reglas de carnavales, como pusimos las de Navidades, superpuestas a las reglas de los niveles. Pero le recuerdo, en general hay más de 20 normas que regulan una gran cantidad de actividades y que es difícil además sabérselas y precisarlas. Y estas son 6, 7 me parece que adoptamos en carnavales en todas las islas, con distinta intensidad según el nivel en que esté cada isla. FEDECAN. Lo importante del FEDECAN, sobre el FEDECAN, el Gobierno quiere resaltar dos ideas, dos mensajes. En primer lugar, que su financiación está asegurada, está en los presupuestos una cantidad asegurada, por lo tanto no hay duda acerca de cuál es el compromiso del Gobierno con el FEDECAN. Y en segundo lugar, el Gobierno, lo he dicho en los foros adecuados, cree que quizá en este ejercicio en el que estamos, hay que reflexionar acerca de si no sería mejor que los fondos del FEDECAN contribuyeran también a paliar el impacto que ha tenido la pandemia en las empresas y en la familia. Mire, hoy estamos aprobando una prórroga de los plazos de ejecución y de justificación del FEDECAN en 2 cabildos que no han podido cumplir con las exigencias temporales para ejecutar las inversiones financiadas con el FEDECAN. Hemos accedido a esa prórroga, pero nos hemos preguntado en voz alta, y tan alta que la han oído los ayuntamientos y también los cabildos y todo el mundo, ¿deberíamos pensar en que esos fondos del FEDECAN deberían sumarse a los casi 100 millones que va a poner el Gobierno y además a los que hemos puesto para que llegue una ayuda directa a las empresas y las familias, o sigue siendo preferible prever para ese fondo una inversión en infraestructura o en otro tipo de actividades? Esa es la reflexión que el Gobierno ha querido hacer y no renuncia a mantenerla, a hacer esa reflexión y compartirla con los ayuntamientos, con los cabildos y con la opinión pública, porque ahora lo urgente es transmitir fondos a las empresas y a las familias, entre otras cosas para mejorar los niveles de consumo de las actividades económicas que han visto reducidos sus ingresos. Cuando nos están diciendo al mismo tiempo, por favor, y hemos dicho que sí, por favor o sin favor, prorroguen el plazo de ejecución porque no llegamos. Estas son mis respuestas a sus preguntas. Inmigración. Sí, perdón, tiene razón. Inmigración. Efectivamente, el Gobierno quiere sumar la mayor cantidad de manifestaciones y de apoyo a su política sobre inmigración. ¿Cuál es su política sobre inmigración?
Pues la venimos diciendo con las mismas palabras: facilitar el traslado de los inmigrantes que en este momento están en Canarias, en número de muchos miles, o bien a los lugares a los que quieren llegar, o bien a sus países, ser retornados a sus países de origen. Esa es la posición del Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias quiere que se sumen a esa posición otras instituciones, y quiere sumarse a lo que otras instituciones han dicho, porque en realidad aquí no son los partidos que están en el gobierno los que tienen esta posición, es el conjunto de la sociedad de Canarias la que reclama una atención al fenómeno migratorio por parte no solo del Gobierno del Reino de España, sino sobre todo de la Unión Europea, que es de donde surgen los mensajes que dificultan el que estas medidas que nosotros demandamos se implanten lo antes posible. Esa es nuestra posición, ¿no? Y por lo tanto, me parece que su pregunta decía si buscamos el hacer manifestaciones públicas, buscamos que el gobierno, que la sociedad de Canarias perciba claramente que el gobierno tiene a la inmigración como una de sus preocupaciones principales, y al mismo tiempo quiere hacerse eco de las demandas que se producen desde organizaciones no gubernamentales hasta confesiones religiosas que se han producido en los últimos días, ¿no? En esa demanda está toda la sociedad de Canarias y al frente el Gobierno de Canarias. ¿Alguna pregunta en Tenerife, Eric Pestano? Consejero, ¿qué tal? Buenas tardes, Eric Pestano de la cadena. Buenas tardes. Tenía dos cuestiones, una concreta respecto a la presión asistencial, sobre todo de la isla de Lanzarote. No sé si puede actualizar este dato y algo que nos pueda comentar también sobre Gran Canaria. Y luego una más concreta sobre el dispositivo de carnavales. No sé si tienen pensado o se han coordinado ya respecto a medidas adicionales de seguridad o policiales para este periodo específico de carnaval. Gracias. Gracias a usted. Lo veo sentado en un sitio en el que terminarán haciéndole preguntas, porque ahí me pongo yo a veces. Perdonen, buenas tardes. Con permiso de Eric. Sobre la presión asistencial, efectivamente ha habido, no le quiero dar los números exactos porque ha variado además, pero están publicados en la web y en estas aplicaciones que tenemos de COVID, en donde tiene periódicamente una actualización. Y en Lanzarote ha habido un momento de preocupación que se ha intentado resolver, trasladando parte de esa carga a la isla de Gran Canaria, pero todavía se mantiene en niveles que son manejables por las autoridades sanitarias, ¿no? En cualquier caso, quisiera recordar que en general, aunque hay algunos índices, por ejemplo ese, que se mantienen, en ese caso concreto, en una situación que obliga a estar muy atentos, en general, quiero insistir, los datos mejoran, las cifras son mejores hoy que lo que eran ayer, anteayer, vaya, a lo mejor hoy hay más casos que ayer, no sé los casos concretos del día de hoy, los tengo aquí en alguna nota, ¿no? Pero la tendencia general es una tendencia que mejora. Si vemos, hay que ver si el número de afectados y el número de vacunados los vamos comparando, y veremos cómo poco a poco el número de vacunados va sobrepasando el número de afectados, y ese es el dato importante. Pero esto no nos releva, como digo, ni de seguir atentos ni de adoptar las decisiones que hemos adoptado hoy. Y en efecto, como pregunta, hemos mantenido conversaciones antes del acuerdo de gobierno, y las mantendremos a partir de ahora, con responsables municipales que debo decir que también se habían dirigido al gobierno. Algunos alcaldes de ciudades importantes querían tener un dispositivo de seguridad conjunto para prevenir las posibles complicaciones que surjan en las fiestas de carnavales. Eso lo haremos, y lo haremos porque lo habíamos pensado y porque nos lo demandan, y esperamos que igual que ha ocurrido en general con las medidas que adoptamos en Navidades y con las restricciones en general la mayoría de estas normas y de estas reglas, la mayoría de la población cumpla estas normas y estas reglas que estamos estableciendo. Pero sí, hemos tenido contacto con ayuntamientos, alcaldes, concejales de fiesta, concejales de policía, para coordinar la actuación.
Buenas tardes, Buenas María tardes. Mendoza de Televisión Canaria. Julio, queríamos preguntarle por el tema de, volviendo a la inmigración, el tema de los altercados que hubo el martes en Las Raíces en Tenerife. Bueno, un poco que si tienen más información de todo lo que ocurrió allí, si se está actuando de alguna manera para que no vuelva a ocurrir, cómo está la situación en general. Sobre Las Raíces, hablamos en el Parlamento, hemos hablado en los periódicos, en distintos medios de comunicación. Sobre esos altercados, según la información que disponemos, se trató de episodios o incidentes que se resolvieron en aquel momento y no se han reproducido, y que desde luego son situaciones que hay que lamentar. Nos sigue preocupando la situación en el interior del campamento y la relación del campamento con los núcleos de población cercanos, aunque ha habido movimientos de ciudadanos que se han aproximado también para de algún modo expresar una solidaridad y simpatía con los propios inmigrantes, pero lo esencial es lo que hemos dicho: esa es una solución que solo puede aceptarse como solución transitoria, no puede aceptarse como solución definitiva, aunque no hubiera habido altercados. Aunque no hubiera habido altercado, aunque no hubiera hecho frío, aunque estuvieran las instalaciones de otra manera, el gobierno cree que esa no es la solución definitiva. He dicho en ocasiones anteriores que mejora lo que teníamos antes, recordemos el muelle de Arguineguín, pero eso no es una solución definitiva, el que haya migrantes en campamentos de este tipo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Gracias. Gracias a ustedes.